Buenos días a todas, todos y todes. Damos la cordial bienvenida al segundo día de trabajo del segundo Seminario Internacional de Arte y Accesibilidad Cultural. Subjetividades en disputas, territorios en movimiento y contramemorias. Agradecemos a todos quienes nos acompañan hoy. Tenemos que recordar a todos, todas y todes, los participantes a completar el registro de asistencia que será compartido a través del chat del canal de YouTube. Es muy importante que todos puedan completar su asistencia para recibir su certificación. Les rogamos escribir correctamente su correo electrónico. Y también aprovechamos de invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del CELEI. Bueno, ayer estuvimos en la jornada de inauguración y la primera jornada en la cual se dio inicio con una conferencia magistral de la profesora Ana María Maguat de la Universidad Federal de Fluminense, la cual fue titulada Dos arquivos a exposición itinerarios da fotografía pública. Luego tuvimos un panel de inclusión en contextos de museos a cargo de la Subdirección Nacional de Museos de Chile, que fue moderado por la magíster Irene de la Jara, que luego la tendremos en un ratito más, gozaremos de sus conclusiones. Y terminamos ayer con un panel sobre archivo, un espacio de memoria para la democratización del patrimonio documental que estuvo a cargo y moderado del magíster Leonardo Mellado. Bueno, arrancamos la jornada de hoy con el panel central. Diálogos entre territorios, procesos, sinergias y desafíos en clave accesible, comunitaria e incluyente, a cargo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia. El espacio será moderado por la magíster Tatiana Quevedo del Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia. Profesora, el espacio es todo suyo y recuerde que disponen de 70 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Primero, un gran saludo a todas, todos y todas las personas que nos están acompañando hoy. Realmente muy grato también ayer escuchaban a María, a los museos de Chile, al archivo, que nos dejan todas esas preguntas en torno a la democratización. Hoy esperamos entonces también generar y tejer una conversación. Gracias a los panelistas que hoy nos acompañan. Perdón un segundo, voy a compartir aquí mi pantalla. Perdón, alguna corrección. Esta mesa la estamos organizando el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y la Corporación Universitaria Minuto de Dios en conjunto, ya que somos una misma entidad del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, es una entidad cultural de un minuto. Muchas gracias por tu introducción y también al nombre de esta mesa, que como muy bien lo comentaste, diálogos entre territorios, procesos, sinergias y desafíos en clave accesible. También nos va a acompañar en la moderación Félix Dueñas, que es magíster en educación y docente de investigación de la Maestría Paz y Desarrollo y Ciudadanía de la Uniminuto. No siendo más, agradeciendo, me permito entonces dar paso a nuestra primera invitada. Hoy contamos con 4 maravillosos invitados entre Colombia y Brasil que se han unido a este llamado de seguir repensándonos los espacios en clave accesible, comunitaria y territorial. Me permito entonces presentar a la magíster Catalina Hernández Obregón. Ella en este momento se encuentra en un territorio de Colombia que se llama Madrid, Cundinamarca, organizando también un seminario de cultura para su comunidad. Por eso hoy nos va a acompañar por medio de un video. Ella no quería perder la oportunidad de estar dialogando con nosotros, entonces nos acompaña desde la virtualidad. Ella hace una intervención que ha nombrado la cultura patrimonial como constructora de comunidad. Es teóloga y magíster en educación de la Universidad Javeriana de Colombia, estudios en maestrías de literatura también de la misma universidad.
y de la Universidad del Rosario con estudios en filosofía. Ella ha tenido una gran experiencia en el sector público coordinando procesos en el área cultural y actualmente es líder del Observatorio de Cultura y Dirección de Cultura de la Alcaldía de Madrid, Cundinamarca, Colombia. En este sentido, Cata piensa que la idea en términos de cultura patrimonial, es todo un proceso que debe ir desde las bases de la recuperación de la memoria con la comunidad viva, analizando el relato del pasado. Ay, perdón con ustedes aquí que se me corrió. ¿Ahí me escuchan? Ya, perdón. Analizando los relatos del pasado también junto con las nuevas narrativas. Y esto no solo constituye espacios materiales, sino que también es donde se empieza a construir y el abordaje inmaterial, lo digital y la realidad virtual, y en general las nuevas tecnologías que permiten entonces dejar la pregunta abierta: ¿qué es el patrimonio en la sociedad actual? Entonces, con ustedes, la intervención de Catalina por medio de un video. Muchas gracias. Feliz, adelante. Disculpa, no tenemos audio, Félix. De acuerdo, Gino, no tenemos audio. Félix, de pronto si la damos en compartir con sonido, nuevamente discúlpenos un segundo, ya volvemos a poner el audio. Buenos días, los saludo el día de hoy desde el Museo de la Herrera en Madrid, Cundinamarca. Soy Catalina Hernández, coordinadora del Observatorio de Cultura de la Alcaldía de este municipio. El día de hoy he sido invitada y se me ha encomendado hablar sobre la construcción de patrimonio desde las comunidades y por eso me encuentro en este lugar. El Museo de la Herrera es una construcción de la comunidad madrileña y es una construcción que se ha hecho para crear identidad y para crear memoria en la población. Me he basado básicamente en los conceptos de la historia de las mentalidades y de la historia de la cultura. ¿Por qué me he basado en esos dos puntos de vista? Porque creo que el concepto de patrimonio se ha transformado a través del tiempo y creo que hay que darle una ojeada a lo que significa patrimonio en términos académicos y lo que puede significar patrimonio resignificándose desde la construcción de la comunidad. La historia de la mentalidad, como sabemos, nos habla de la pregunta del ser humano por sus acciones y por sus actuales cotidianos para llegar a significarse. Nosotros estamos enfrente de una generación que ha creado sentidos desde una manera diferente de construcción a la que posiblemente se creó 2 o 3 generaciones atrás. En el caso del Museo de la Herrera, ustedes ven al fondo, el primer periodo constructivo que se hizo fue arqueológico. Hace 15 años en Madrid se hace un descubrimiento arqueológico de vital importancia, que son residuos que se encontraron de la cultura herrera. Ahí nos dimos cuenta que Madrid había sido un asentamiento importante y que además había sido un asentamiento ceremonial. ¿Qué puede significar esto para las generaciones actuales? Sería nuestra gran pregunta. Para las generaciones actuales, evidentemente, si hablamos desde las historias de las mentalidades, no significa mucho, a no ser que vengan al museo y las personas encargadas del museo hagan con ellos el recorrido y les expliquen qué es la cultura herrera, qué significan estos restos cerámicos y qué significa este resto cerámico para la población. Desde la historia de la cultura, daríamos por hecho que la persona entiende el patrimonio como parte de su identidad. Eso es otra cosa que también tenemos que revisar. ¿Sí se entiende el patrimonio como parte de la identidad de los pueblos o puede haber unos patrimonios nuevos que desechen los antiguos? En este caso, evidentemente, los museos son los garantes de resguardar el legado
del pasado, pero también son los garantes de impulsar los nuevos pensamientos de las generaciones futuras. En las salas de los museos no solo debe existir el resto cerámico, el residuo cerámico o solamente la historia del pasado. En las salas de los museos se deben promover las nuevas narrativas que traen los seres humanos que asisten acá. Por esa razón, nosotros recibimos niños desde infancia, juventud, hasta personas mayores. Lo interesante de la infancia es que el discurso, el modelo discursivo, no está construido del todo y están abiertos a la construcción de nuevos significados. Entonces, mi intervención el día de hoy es, sé que en este momento tengo compañeros que manejan museos comunitarios. Cualquier museo debe tener un espíritu comunitario. Finalmente, si hablamos desde la historia de las mentalidades, es el ser humano el que construye la identidad. Si en este momento yo planteo la pregunta de qué es ser madrileño, posiblemente surjan más cosas que solo los restos cerámicos que ustedes ven a mi espalda. Pero ser madrileño, ser bogotano, ser colombiano, cada día se vuelve más grande, porque resulta que nosotros estamos frente a generaciones que quieren ser ciudadanos del mundo. Y eso nos exige que estas identidades locales que nosotros construimos de a poco sean discursos que favorezcan el conocimiento global de la persona y que integren estas identidades que a simple vista pueden ser pequeñas con grandes identidades que, como digo, construyen ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias a Catalina por darnos una mirada territorial también y desde la amplitud de conceptos que nos da también toda la arqueología comunitaria. Si les parece, entonces me voy a permitir presentar en este momento a la magíster Claudia Caro Gómez, que hoy nos acompaña con su apuesta sobre la inclusión desde el mundo de la vida y las experiencias en escenarios educativos, sociales y culturales. Claudia es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, magíster de Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, una gran gestora cultural, directora de proyectos sociales, culturales y académicos. Es docente universitaria y directora de investigaciones y proyección social a nivel de educación superior. Es asesora en temas de registro calificado en alta experiencia en la elaboración de políticas de calidad y autoevaluación institucional. Por último, es experta en temas de educación, pedagogía, cultura, comunicación e investigación. Ha sido paraevaluador del Ministerio de Educación de Colombia y miembro activo del Grupo de Investigación, Educación, Innovación y Sociedad. En ese momento, Claudia piensa, respecto a su ponencia, que es una oportunidad para construir sociedad democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, y constituye una preocupación universal común a los procesos educativos y de construcción sociocultural con miras a forjar escenarios de vida en el marco de los derechos y la vida digna. Adelante, Claudia, con tu apuesta sobre la inclusión desde el mundo de la vida y las experiencias en escenarios educativos, sociales y culturales. Buenos días para todas y todos. Buenos días, Latinoamérica. Es un placer para la Fundación Tabalén, a quien represento hoy, estar en este escenario. No sé si me están escuchando, ¿sí? Buenos días. La apuesta de este ejercicio es desde ver cómo en ese mundo de la vida, en ese ejercicio de las experiencias que se viven en los contextos y en los territorios cotidianos, nos permiten esa construcción de esas identidades desde la pluralidad y desde la diversidad. Y como desde la Fundación Tabalén, que fue creada en el año 2011 como un proceso, como un ejercicio pedagógico investigativo que tenía como propósito y como finalidad
trabajar el desarrollo del conocimiento y del pensamiento a través de las artes y la cultura, se ha podido venir generando una apropiación y un empoderamiento de las artes como un camino, como un canal para la construcción y la apropiación del conocimiento, pero además como desde ese mundo de la vida y desde ese mundo de las experiencias, se pueden vivir unas narrativas de estética cultural, de estética artística, y cómo desde las artes y el juego y la educación y la pedagogía, esos escenarios ayudan a construir una ciudadanía de la cultura ciudadana. La Fundación Tabalén surge en la ciudad de Bogotá a partir de un ejercicio pedagógico que hacen un grupo de maestras y maestros en un colegio con énfasis en investigación, que van desarrollando a través del juego y de las lúdicas experiencias de apropiación de conocimiento de niñas y niños. Y ya con la experiencia que tiene, en este momento trabajan a nivel del nodo Bogotá, Cundinamarca, en las poblaciones cercanas, los distintos municipios, desarrollando actividades con maestras jóvenes, respecto de cultura ciudadana, pedagogías artísticas, liderazgo y educación, con el propósito de construir desde el mundo de la vida, desde el mundo de las experiencias y desde el arte, una sinergia con el conocimiento, con la construcción de la ciudadanía, con el desarrollo de habilidades para ser mejores seres humanos. Y esta es una apuesta en la que creemos circunstancialmente, puesto que los maestros tenemos pocos escenarios y debemos crear esas dinámicas, unas dinámicas independientes, unas dinámicas diversas, que permitan desde experiencias libertarias acercar a los niños, a los jóvenes, a las niñas y a los niños, a experiencias de apropiación de habilidades y capacidades, apropiaciones de saberes, de manera mucho más agradable, desde la alegría, desde el arte, desde las expresiones culturales, con el propósito de generar felicidad en quien aprende, en quien recibe esos aprendizajes, y también hacer reflexiones profundas desde lo pedagógico con las maestras y los maestros, de tal manera que podamos generar una construcción de comunidad. Es desde allí donde hemos venido trabajando, y con grandes retos, ¿no? Retos hacia poder generar red de apoyos con otras entidades artísticas y culturales, poder seguir desarrollando actividades que puedan configurar lo público y lo privado, pero que sobre todo incluyan a la comunidad en ese mundo de la vida y en ese mundo de las experiencias, hacia las propias construcciones de sus identidades, de su ciudadanía, generando mayores posibilidades de desarrollo en estos territorios y en estos entornos. Claudia, gracias por recordar lo importante, los procesos con la ciudadanía y estos entornos educativos también. Si les parece, entonces me permito darle paso a este momento a Gabriela. Perdón un segundo, si en mi pantalla. Ahora creo que sí. Ahora ya. Gabriela, la magíster Gabriela Aydar, con su ponencia Accesibilidad Cultural, ¿para quién y con quiénes trabajamos? Gabriela es licenciada en Historia por la Universidad de Sao Paulo, especialista en estudios de museos de arte por el Museo de Arte Contemporáneo y Museología por el Museo de Arqueología y Etnología de la USP, Master of Fine Arts y Museum Studies por la Universidad de Leicester en Inglaterra, y trabaja en el área educativa de la Pinacoteca de Sao Paulo, donde es coordinadora de los programas educativos inclusivos.
Gabriela piensa que es necesario cuestionar el sentido común que nos hace pensar en la diversidad y en las acciones de accesibilidad para grupos predefinidos, sin tener en cuenta las diversas formas de desigualdad en nuestras sociedades. Y al final y al cabo es donde nos hace esta gran pregunta y es ¿con quién debemos trabajar? Gracias, Gabriela, por hoy dialogar con nosotros y adelante, por favor. Gracias, Tatiana. Buenos días a todos, todas y todes. Es un gusto estar con ustedes. Yo me gustaría compartir una presentación PowerPoint con ustedes para ilustrar también las ideas y darles un poco más de contexto desde donde hablo y donde estoy. Así que voy a compartir una presentación PowerPoint y ustedes me dicen si ya se ve bien. ¿Sí? Bueno, em primeiro lugar, eu quero agradecer a invitação para participar neste seminário, nesta mesa. Minha ideia, nesses poucos minutos que tenho de apresentação, é problematizar com vocês alguns sentidos comuns sobre a acessibilidade em las instituições culturais e, para isso, mostrar também, ou utilizar como exemplo, uma experiência educativa de largo prazo que desarrollamos em la Pinacoteca de São Paulo, que é o museu em donde eu trabalho nesta cidade de Brasília e onde eu estou agora. Pero antes, eu les quero apresentar a Pinacoteca e seu contexto. Ela foi fundada em 1905 e é o museu de arte mais antigo do departamento. É uma instituição pública, pero tem uma gestão privada e em sua coleção consta actualmente de aproximadamente 11.000 obras de arte, principalmente de artistas brasileños, desde el siglo XVII hasta los días de hoy. Ella, no sé si en la foto se nota mucho, pero ella está ubicada en la zona céntrica de la ciudad de São Paulo, dentro de un parque público, que también es el parque más antiguo de la ciudad, en una zona que cuenta con buenas infraestructuras y servicios y diversos equipamientos públicos y privados, pero também é uma zona que é colindante com vecinos de baixos ingressos, em condições muito precárias de subsistência e também de importantes áreas comerciais. Aqui vemos um pouco como estruturamos os programas da área de ação educativa da Pinacoteca e como podem notar nessa diapositiva, uma ideia que é muito estrutural para nosso trabalho é a de segmentação de públicos. Assim, pues, temos duas grandes áreas de atuação estabelecidas de acordo com seus públicos objetivos. A primeira, que chamamos de programas de atenção ao público escolar em geral, que está volcada a públicos visitantes de forma mais autônoma, com ações e programas e projetos voltados a principalmente com colégios, com colaborações com colégios, com professores, estudantes, assim como com grupos familiares e os visitantes espontâneos do museu. E a segunda área, de la que sou diretamente responsável, que são os programas educativos inclusivos dirigidos a públicos não tradicionalmente visitantes de instituições culturais como um museu, e para os quais temos que ter abordagens mais proactivos de acercamiento. Entonces, son 4 de esos programas. El primero que trabaja con personas con discapacidad física, sensorial o intelectual y también con personas en situación de sufrimiento psíquico. El segundo programa que trabaja con personas en situación de vulnerabilidad social, muchas del entorno mismo de la Pinacoteca, del centro de la ciudad. El tercer programa que trabaja con adultos mayores de edad. E o quarto, que é um programa interno ao museu, que trabalha com a formação continuada de grupos de empregados da Pinacoteca. Pero aqui me gostaria retomar com vocês a pergunta com a que titulei minha apresentação nesta mesa, que é: para quem ou com quem trabalhamos quando desenvolvemos nossos processos de acessibilidade em las instituições culturais? No sentido comum da educação formal, ou seja, da educação escolar em Brasil, e eu creio que na maioria dos países latino-americanos, os términos acessibilidade e inclusão se referem especificamente a ações dirigidas a pessoas com discapacidade. Isso não está equivocado. Pero en mi opinión, hay que tener en cuenta que los públicos con dificultades de acceso a los museos y a las instituciones culturales no se limitan a las personas con discapacidad.
no tenemos datos concretos en Brasil sobre quiénes son los públicos que con dificultades de acceso a los museos, pero podemos saber quiénes son por contraste, conociendo quién es el público que los frecuenta espontáneamente. Entonces, para eso yo les traje algunos datos muy breves de una investigación sobre hábitos culturales que se hizo en 2017 en 12 capitales del país, y que en lo que se refiere a los museos se puede caracterizar un perfil de visitantes muy específico, compuesto por personas jóvenes, con alta renta y alta escolaridad. Así, lo que podemos concluir es que la escolaridad y la renta son los factores determinantes en el acceso a los museos en Brasil y en otras partes del mundo también, y más particularmente en los museos de arte, como es nuestro caso. Y que por ello, los grupos que quedan fuera de ese acceso son aquellos socialmente vulnerables, en peores condiciones socioeconómicas y que son grupos numéricamente mayoritarios en el país. Lógicamente, dentro de estos contingentes también se encuentran personas con discapacidad, ya que debemos considerar la discapacidad de manera interseccional, es decir, relacionadas con otros marcadores de exclusión, como la raza, el género, la edad, la educación y el nivel socioeconómico. Entonces, teniendo en cuenta los aspectos que dificultan el acceso a los museos y en diálogo con nuestro entorno geográfico, llevamos casi 2 décadas trabajando con grupos de adultos en situación de calle de nuestro entorno. Tradicionalmente, estas poblaciones frecuentan las zonas centrales de las ciudades, donde encuentran ahí medios de subsistencia y acceso a los servicios de asistencia social, es decir, en nuestro caso son nuestros vecinos. El número de personas en situación de calle en Brasil crece a cada año, respuesta a las condiciones económicas, políticas y más actualmente a las condiciones sanitarias también. Así, junto al bonito edificio de la Pinacoteca, a pocos metros encontramos, como ven en la foto a la derecha, una serie de construcciones como tiendas de campaña improvisadas, como esta que hacen las personas con sus propias manos y en donde estas poblaciones buscan refugio. Entonces, el ejemplo que quiero presentarles, compartir con ustedes, es el de una acción extramuros, que es uno de nuestros proyectos más antiguos, llevado a cabo desde 2008, junto a 2 grupos de adultos en situación de calle, usuarios de instituciones de asistencia social vecinas de la Pinacoteca. Este es un proyecto que se compone de talleres de producción plástica semanales, con énfasis en las técnicas gráficas y en la xilografía, o el grabado en madera. Con este proyecto, nuestro interés es establecer relaciones más cercanas y productivas con esos grupos vulnerables de nuestro entorno, ya que estamos geográficamente cercanos, pero muchas veces socialmente distantes. Esta acción se estructura a través de talleres en las 2 organizaciones de origen de los participantes y de visitas regulares a las exposiciones del museo. La opción por talleres de producción plástica se dio al constatar la casi inexistencia de oferta de este tipo de actividad para esos colectivos. Además, la xilografía también se sirve de materiales y procedimientos más cercanos al día a día de alguien que ya haya trabajado en la construcción civil o con carpintería, por ejemplo. Entonces, como este es un proyecto ya de largo plazo, de larga vida, ya engendró toda una serie de despliegues materiales, como exposiciones en la Pinacoteca, como la que vemos à izquierda, ou en la imagen a la derecha, que son xilograbados en grandes tamaños que se imprimieron en una editora gráfica de carteles y posteriormente se pegaron en las ventanas de la fachada lateral del museo que da hacia el parque donde estamos, que es un parque muy visitado por los grupos vulnerables del centro de la ciudad. Así, essas muestras permitieron tanto al visitante de la Pinacoteca y del parque vecino que conociesen el proyecto, al tiempo también de posibilitar la visibilidad social positiva de personas en situación de calle que son objeto de una serie de estigmas sociales a diario. El proyecto también engendró algunas publicaciones de carácter documental, evaluativo y también con la producción plástica y poética de los participantes. Y para concluir, aunque
reconozcamos, sepamos que los resultados materiales y visuales de este proyecto son muy impactantes, no los vemos como educadores, no los vemos como los más importantes. Para nosotros son más relevantes aquellos relacionados con los logros individuales para los participantes, como la mejora de su sociabilidad, de sus habilidades de comunicación y expresión, el fortalecimiento de sus identidades, la creación y fortalecimiento de vínculos y la mejora de su autopercepción y autoafirmación. Además, nosotros también creemos que el contacto con el museo les proporciona una visibilidad y un reconocimiento social positivos que son lo opuesto de lo que viven en su día a día. El museo deja así de ser percibido por grupos de personas en situación de calle de su entorno como apenas como un símbolo de distinción social y pasa a ser visto como parte integrante de sus historias de vida. Bueno, yo agradezco su atención y espero intercambiar algunas ideas en el momento del debate. Gracias. Querida Gabriela, ampliarnos a extramuros y trabajar no por cifras, sino por estas individualidades. Muchas gracias. Me permito en este momento entonces darle el turno de habla a nuestro magíster Spitia. Experiencia de significación multisensorial del patrimonio cultural desde la discapacidad. Vicente integró el equipo de enfoque diferencial de población territorial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Es especialista en estudios culturales, estudios postcoloniales, memoria colectiva, análisis del discurso, disability studies y políticas públicas poblacionales. Es profesional en estudios literarios, egresado de la Universidad Javeriana y realizó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid, España, y la Universidad de Toulouse, en Francia, donde obtuvo los títulos de Magíster Europeo en Estudios Latinoamericanos y Magíster en Historia de Arte y Sociedad. Igualmente ha realizado estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Estambul, Francia, donde obtuvo el diploma universitario en estudios franceses. Vicente, con su intervención, piensa sobre los aportes y los valores agregados de la multisensorialidad en el proceso de democratización del patrimonio cultural y la educación en los espacios de interés cultural. Vicente, muchas gracias por acompañarnos hoy y adelante, el micrófono es todo tuyo. Querido Vicente, discúlpanos, no te escuchamos. Vamos a darles unos segundos para que Vicente pueda activar su micrófono. Perfecto, adelante Vicente, estás al aire. Vale, listo, qué pena, sí. Bueno, muchas gracias, Tatiana, está diciendo que muchas gracias y bueno, buenos días a todas las personas que nos escuchan en el Ati Ayala en este momento y muchas gracias por la invitación y por supuesto por todas las compañeras que me han precedido con esos aportes tan potenciales. Yo quisiera, digamos, más o menos plantear tres cosas en torno, digamos, a los valores agregados que se están generando y se están instalando a propósito de la accesibilidad y los vínculos que están teniendo las personas con discapacidad en torno al patrimonio cultural y el patrimonio natural. Y habría que pensarse lo siguiente, y es que quizás, digamos, como cuando lo que está ocurriendo en términos de la dimensión de la accesibilidad y el acceso de las poblaciones con discapacidad a los espacios de museo o a los espacios que se consideran de interés cultural, se está propiciando una cosa que yo he venido, digamos, señalando, retomando quizás también buena parte de las nociones de los estudios postcoloniales, que es la noción de las ecologías de los patrimonios.
Las ecologías de los patrimonios se podría entender básicamente como bajo 3 dimensiones. La primera es que nos está permitiendo, o básicamente lo que está agenciando, es un desmonte y, si se quiere, digamos, una visión no sublimada ni mololítica de lo que implican los patrimonios. Ya lo explicaré en unos minutitos adelante. Lo otro es que nos está permitiendo reinstalar sentidos a partir de la multisensorialidad, a partir de estéticas multisensoriales y no convencionales, por extensión, si se quiere, contrahegemónicas. Y adicionalmente, también nos está permitiendo entender que, ya lo señalaba quizás Gabriela, también hay una especie de gestión del patrimonio natural y gestión del patrimonio natural desde las poblaciones. Yo quisiera, digamos, identificar esto de las ecologías de patrimonio a partir de 2 experiencias, si se quiere, recientes y paradigmáticas aquí en la ciudad de Bogotá, a partir de lo que está ocurriendo. La primera es justamente a partir de unos hallazgos arqueológicos que se produjeron en el 2007 y que van teniendo mucha fuerza y que se consideran, digamos, uno de los espacios arqueológicos y funerarios más importantes de la ciudad de Bogotá y por extensión de Colombia, espacios funerarios que pues se consideran obviamente patrimonio arqueológico. Las experiencias para el proceso de democratización y para la vinculación y el acercamiento de ese espacio funerario, de ese espacio patrimonial hacia las personas con discapacidad, han abierto, digamos, una cuestión, y es cómo accedemos a la arqueología y al patrimonio desde, digamos, experiencias sensibles y corporales no hegemónicas, porque el patrimonio, evidentemente, y la arqueología tiene una dimensión y una herencia profundamente eurocéntrica que lo sublima y lo convierte en monolítico. En ese sentido, desde la accesibilidad y de la multisensorialidad, pues, digamos, la arqueología pasa, digamos, tiene que empezar a depurarse y tiene, digamos, encuentra otros sentidos, lo estético, la memoria, la historia en torno, digamos, a esos patrimonios, y ese patrimonio arqueológico toma otra configuración. Entonces, la experiencia es la siguiente, digamos, el recorrido por ese espacio patrimonial de carácter arqueológico por parte de personas con discapacidad, en particular de personas con discapacidad visual, pues instalan, digamos, otro tipo de preguntas. Incluso, digamos, visiones incluso rituales distintas. Nosotros hicimos una experiencia que fue muy interesante, y es que ese espacio patrimonial fuera, digamos, recorrido y fuera también acompañado y mediado por personas con discapacidad visual integrantes de comunidades étnicas. Y eso, digamos, que nos plantea preguntas también muy interesantes, y es que las personas con discapacidad pueden instalar o reinstalar preguntas y sentidos en torno al patrimonio desde una visión no convencional. Por otra parte, activar, digamos, memorias, sentidos, incluso historias que de una u otra manera han sido olvidadas, pero no desde una visión mediada convencional, sino desde una visión distinta. Y es, por ejemplo, la pregunta por las tradiciones alimentarias. Para preguntarse por lo alimentario no hay que exponer lo alimentario, hay que tener una experiencia estética y una exploración corporal con lo alimentario, por ejemplo, que tiene las connotaciones de orden patrimonial. O sea, es decir, explorar lo que huele, explorar un poco como lo que sabe, distintas, digamos, distintas prácticas alimentarias, incluso a partir de activar eso que huele, eso que se siente, eso que incluso la textura que tiene, etcétera, activa incluso historias que pueden ser más o menos, o que pudieran ser olvidadas. Entonces, y para cerrar, digamos, también, todo esto implica que, pues como la visión del patrimonio y la visión un poco del museo ha sido sublimada desde una perspectiva profundamente convencional y jerarquizada y monolítica, pues ha habido también de parte de las personas con discapacidad una especie y suerte, digamos, de gestión propia para poder acceder a esos espacios. En el caso de lo arqueológico, fuimos las propias personas con discapacidad que llevamos material de carácter arqueológico para poderlo tocar, porque existe, digamos, una visión de eso arqueológico que no se puede tocar, que no se puede sentir, que no se puede percibir, etcétera. Entonces, nosotros lo que hicimos fue conseguir nuestros propios materiales para poder hacer el recorrido de mano, digamos, de las instituciones públicas. En el caso del Museo de Bogotá,
una experiencia muy interesante a partir de la construcción de autorretratos fotográficos construidos por personas ciegas, que instalan incluso una visión no convencional de la fotografía, por ejemplo, y de la sublimación fotográfica, y de la gestión incluso de experiencias nuevas en el interior del museo. O sea, el museo se convierte en un espacio ya no para sublimar un objeto, y para tener una relación más o menos monolítica con un objeto que determinados espacios jerarquizados determinan y le dan lugar a ese objeto, sino que se convierte en un espacio de exploración y experiencia y construcción de nuevos sentidos. Las personas con discapacidad visual hicieron un ejercicio muy pequeño de construir una poética particular de sus propias imágenes y reinstalar una forma distinta incluso de entender lo fotográfico, porque lo fotográfico siempre estaba como mediado por otras personas, ¿no? En este caso es personas ciegas que se toman autorretratos fotográficos y instalan el sentido, su subjetividad de esas imágenes. Y por extensión hay una cosa, y con esto cierro, hay una especie, digamos, de distinción particular contrahegemónica del museo, y es que pocos órdenes de representación existen de personas con discapacidad en los museos convencionales, o sea, es decir, las personas con discapacidad poco estamos representadas, bien sea, digamos, de manera estandarizada, homogenizada, o incluso ni siquiera hay órdenes de representación que den cuenta de las exclusiones, discriminaciones, etcétera, que enfrentan a las personas con discapacidad en distintos contextos sociales. En este caso, esa experiencia en el Museo de Bogotá reciente de personas ciegas que se toman sus propias fotografías, que les dan sus propios sentidos, se vuelven, digamos, una especie de exposición, fracturando las representaciones más o menos convencionales que siempre se han hecho, ¿no? O sea, siempre hay fotografías de pasados, etcétera, pero en el que incluso no se encuentran representadas las poblaciones que han sido históricamente excluidas. En el caso particular, pues las personas no solo gestionan la metodología para poder construir sus propios autorretratos fotográficos, sino que instalan incluso órdenes de representación que dan cuenta no solo de su subjetividad, sino también de las exclusiones a las que han sido sometidas o de los esquemas de opresión a las que han sido sometidos. Entonces, quizás el reto también del patrimonio cultural y el espacio museográfico hacia adelante cuando hablamos de accesibilidad implica, digamos, tener la comprensión de la ecología de los patrimonios. De nuevo, desmontar la sublimación monolítica de lo que ha implicado el patrimonio. Segundo, de instalar o reinstalar, si se quiere, o reinventar sentidos a partir de estéticas multisensoriales y no hegemónicas, y por supuesto identificar que desde las poblaciones diferenciadas, como en el caso de la población con discapacidad, pues digamos que hay un aporte importante en la medida en que estamos, digamos, como aportando elementos nuevos de lo que implican esos espacios monolíticos, pero sobre todo, digamos que a partir de esa reinstalación de nuevas prácticas, pues también se está dando cuenta de que hay una gestión particular desde las poblaciones del patrimonio y de lo museográfico. Vicente, realmente nos abres el horizonte, nos amplías el horizonte de sentido y como tú muy bien lo comentas siempre y ya que eres muy coherente en tu discurso al hablar de estas estéticas y estas experiencias de cuerpo, también con las memorias corporales para reinventar los sentidos en beneficio no solo de la comunidad con discapacidad, sino también de la ciudadanía en general. Muchas gracias por ampliarnos estos constructos también desde lo hegemónico para poco a poco, entre juntos, irlos derrumbando. Bueno, pues acabamos de tener una grata sesión de escucha con Gabriela, con Catalina, con Claudia y con Vicente. Ahora es el turno entonces de ponernos en un modo conversación. Me permito darle el paso a Félix Dueñas, que es magíster en educación, docente, investigador de la Maestría en Paz y Desarrollo y Ciudadanía de la Uniminuto, que nos acompañará con unas preguntas para nuestros invitados y que nos permita también generar más puntos críticos a partir de estos derroteros que preparó Félix. Adelante, Félix, y muchas gracias a ustedes hoy por encontrarse con nosotros. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos los que están en este momento presentes, a nuestros panelistas del día de hoy, a Catalina Hernández,
a Claudia Caro, a Gabriela Aguilar y a Vicente Spitia por su participación en esta mesa. Tenemos preparadas unas preguntas para que nuestros panelistas nos puedan dar su respuesta desde su experiencia en el trabajo cultural, de museo, de archivo. Y la primera pregunta que tengo preparada acá va dirigida a Gabriela. Entonces, Gabriela, la pregunta es la siguiente. Desde tu trabajo, ¿cómo han realizado ustedes contribuir a la superación de las comprensiones reduccionistas o cliché acerca de la diversidad o la diversidad en diferentes términos culturales? Gracias, Félix. Antes de empezar a responder eso, me gustaría pedirles disculpas, porque como teníamos eso de los 7 minutos, tanto en nuestras cabezas que teníamos que ser breves, no les dije que tengo mi señal en la lengua de señas es así, más fácil, porque utilizo eso, que no sé cómo se llama, este fleco en español, pero como utilizo eso hace muchos años, esta es mi seña en lengua de señas. Y también me gustaría disculparme con los compañeros, con Vicente y con los compañeros con discapacidad visual, porque exactamente por el poco tiempo que tuvimos no pude hacer una descripción de las imágenes, de las muchas imágenes que enseñé en mi PowerPoint. Pero si alguien quiere recibir esas descripciones, después me puede escribir un correo y les envío en audio o por escrito la descripción de las imágenes. Lo siento. Bueno, yo pensé responder esta pregunta, Félix, me ocurrieron 3 puntos para responder y debatir esta pregunta que nos propusiste. Primero, que yo creo que desde las instituciones culturales es pensar que la diversidad, el término diversidad no es tan consensuado así, ¿no? Entonces, comprender la diversidad como siendo más diversa de lo que parece al principio, ¿no? Especialmente cuando pensamos en acciones de accesibilidad o educación. Entonces, ese fue un poco mi argumento, mi rápida presentación de que las personas con dificultades de acceso a las instituciones culturales o los diversos a los visitantes usuales de los museos son muy amplios y variados, no siendo posible creer que apenas trabajando con las personas con discapacidad estamos siendo verdaderamente accesibles, aunque sea fundamental trabajar con estos colectivos de personas con distintas discapacidades. El segundo punto que me parece importante es reconocer la interseccionalidad en la condición de lo que llamamos como, o percibimos como diversos, entre comillas, ¿no? Yo creo que no es posible pensar apenas en términos de condición, discapacidad o rango de edad, por ejemplo. Hay que cruzar estos con otros marcadores de exclusión, como por ejemplo la raza, el género, y especialmente en nuestras sociedades latinoamericanas, con las condiciones socioeconómicas. Para mí eso es muy central, la cuestión socioeconómica, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, una persona con una discapacidad física o un adulto mayor que es de una familia de alta renta y alta escolaridad, tendrá más oportunidades de educación o incluso oportunidades laborales, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta esos distintos aspectos cuando hablamos de las diversidades o de la discapacidad misma. Y, en mi opinión, las instituciones culturales, y en particular las instituciones culturales públicas, deberían poner énfasis a los trabajos con aquellos colectivos que dentro de la diversidad poseen menos oportunidades o tienen el ejercicio de sus derechos en riesgo, o sea, poner énfasis en el trabajo con los grupos y colectivos más vulnerables de nuestras sociedades. Y por fin, yo pienso que es importante, y creo que Vicente trajo un poco eso también, no estandarizar las diversidades, o sea, considerar las singularidades que hay dentro de ellas, ¿no? No todas las personas con determinadas discapacidades son iguales, Vicente puede decir eso mucho mejor que yo.
Assim, nosotros, yo y mis compañeros en la Pinacoteca, a princípio somos en contra ou evitamos, por exemplo, pensar em recorridos educativos ao museu que sejam pré-determinados, fijos ou iguais para os grupos de visitantes do museu. Para isso, nós necessitamos de tempo e processos educativos continuados para poder conhecer o grupo, conhecer seus interesses e suas necessidades, e a partir de aí construir os processos educativos conjuntamente, não ao revés, não imponer nossas ideias, nossos pressupostos a los educandos. Essa é uma perspectiva que chamamos em Brasil de educação freiriana, muito basada em las ideias ou propostas do pedagogo brasileiro Paulo Freire, porque é muito basada no diálogo e em uma construção da educação que é bilateral e não hierarquizada. Então, isso é o que penso acerca da pergunta. Muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. La siguiente pregunta está formulada para Vicente y dice: ¿cómo incentivar la participación de las comunidades para proteger los patrimonios culturales? Vicente. Bueno, Félix, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos un poco, creo que la pregunta va, se puede resolver, si se quiere, completando, siguiendo la misma línea de Gabriela. Lo primero es, digamos, entender que cuando hablamos de accesibilidad, se trata quizás también de instalar, digamos, una nueva dimensión en el espacio público, o eso que llamamos como patrimonial, que se presupone que conserva la memoria, la historia de todas las ciudadanías que viven en un lugar. Y entonces eso pasa por entender quizás también lo que se está haciendo un poco a manera de falsa ficción, o falsa conciencia más bien, de falsa conciencia, es lo que ha sido jerarquizado y lo que, digamos, tiene un estatus de privilegio, que es esa dimensión monolítica, colonial del museo, de lo público, es más o menos adaptarla, ¿sí? O sea, eso monolítico y esos estatus de privilegio, ese lugar, esos objetos que tienen un lugar de privilegio en la sociedad o en las ciudadanías, se están adaptando. Entonces uno podría decir, bueno, lo que se está produciendo por vía de la accesibilidad es una adaptación básicamente de eso monolítico, y ahí es donde entra el choque. Digamos, ahí, digamos, empieza a haber una contradicción, porque de entrada, desde una perspectiva más o menos eurocéntrica, pues el museo y el patrimonio son una cosa sublimada que no se puede tocar, que no se puede oler, que no se puede gustar, etcétera, sino justamente se debe sublimar a partir de, digamos, de la visión, o más bien, se debe sublimar desde una especie de cuerpo más o menos estandarizado, humanizado, o sea, digamos, es decir, como de un cuerpo con una dimensión superior, por decirlo de alguna manera, o desde una perspectiva de una superioridad corporal, desde una especie, digamos, de privilegio socioeconómico, incluso si se quiere sociocultural. Entonces, como lo monolítico está ligado a esas dimensiones, adaptarlo, pues es obviamente adaptar en otra forma esas mismas dimensiones que trae como constituyente esa visión más o menos anquilosada y convencional del Museo del Patrimonio. Entonces, la accesibilidad lo que nos está planteando justamente es, cuando hablamos de la participación de personas con discapacidad, se trataría de reconocer, digamos, toda su dimensión y toda su diversidad, que no solamente pasa, digamos, por un asunto corporal, visual, sensorial, etcétera, sino que pasa por la pertenencia, digamos, a grupos culturales singulares, y por otro lado que tiene también una dimensión subjetiva particular de las cosas. Entonces, el acercamiento al espacio patrimonial debería ser un camino cuya dimensión metodológica esté construida de la mano de las personas con discapacidad, por ejemplo. Eso es vital, fundamental. No se puede, digamos, construir una metodología sino construir una metodología para hacer el espacio, el patrimonio y el museo fundamentalmente accesible. Y lo otro es reconocer que efectivamente cuando las personas con discapacidad se acercan al museo, se acercan al patrimonio, también quieren instalar su subjetividad, o sea, es decir, también queremos hacer evidentes en eso que se ha denominado como identidad colectiva o identidad comunitaria, pues también instalar nuestros órdenes de representación y lo que pensamos, no solo de eso, sino de lo que significa o de los sentidos o los significados que tienen esos objetos patrimoniales y esos objetos museográficos. Entonces, creo que
Ahí está, digamos, un poco yo creo que la pregunta se podría resolver por allí. O sea, no basta solamente con pensar en la accesibilidad para acercar a unas poblaciones con discapacidad particulares, sino que hay que desmontar toda esa dimensión monolítica y estandarizada que tiene el patrimonio y que tiene el museo, y por extensión construir unas metodologías para esos acercamientos de la mano con las poblaciones con discapacidad misma, entendiéndolo, como dice Gabriela, por supuesto que la discapacidad está atravesada quizás también por una interseccionalidad, o sea, o al revés, si se quiere. Las poblaciones con discapacidad hacemos parte de distintos sectores poblacionales y por supuesto también de distintos sectores sociales, y esos, digamos, esos elementos se ponen en juego también en nuestras subjetividades. Muchas gracias, Vicente, por tu intervención. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta dirigida a nuestra panelista Claudia Caro. ¿Me confirmas si estás ahí en línea, Claudia? Sí, perfecto. La pregunta es la siguiente, Claudia, es ¿qué espacios tienen las diversidades para la circulación de sus apuestas estéticas en los escenarios dispuestos socialmente, como los teatros, museos e intervenciones en espacios públicos? Bueno, para hacer un poco la reflexión sobre, no sé si ven la presentación, bueno, las imágenes. Un poco esta reflexión, en estos días conversaba un poco con una educadora popular que sé que me está escuchando, Indira Parra, y conversábamos acerca de los nuevos escenarios de estas construcciones del patrimonio cultural y de los museos. En nuestra ciudad, voy a tratar de situar pues en Colombia y en la ciudad, no es asequible a todos, no solo por las condiciones que tengamos, sino por lo económico también, a ciertas actividades de orden cultural y artístico, como por ejemplo el hecho de ir a teatro, a pesar de que hay unos teatros que tienen entradas libres y otros que tienen una boletería a muy buen precio, pues es poco asequible para algunas personas y algunas poblaciones, sobre todo para las poblaciones vulnerables. Y eso pues genera unas brechas en todas las artes y en todos los espacios culturales. Incluso a la semana pasada una jornada maravillosa de los museos en Bogotá con entrada libre, pero en la noche como una manera de incentivar como esa movilidad cultural, artística y económica que me parece que fue maravillosa, pero insuficiente en torno a cuántos querían asistir y cómo se generó muy bella jornada, pero que ojalá se repita. Y eso en relación con las experiencias y el mundo de la vida nos sitúa en las reflexiones que hacíamos con la maestra que es educadora popular y que trabaja también en escenarios artísticos y sociales, un poco sobre cómo se va a construir un poco esa identidad y esos elementos culturales desde qué escenarios. Entonces hay unos escenarios institucionales, pero esas diversidades, esos grupos realmente donde pueden vivir esas experiencias culturales y esas experiencias de patrimonio, y realmente esos escenarios son los escenarios de lo público, de la calle, el escenario en donde se hace una construcción a lo Paulo Freire, como le mencionaba Gabriela, un poco en el que el sentido de esa construcción es a través de la participación y de qué manera toma una identidad y un sentido propio desde la experiencia y desde el mundo de la vida, esas nuevas formas de entender los patrimonios y entender lo cultural. Y aquí yo traigo unos ejemplos para presentar de esos nuevos monumentos. Se está dando un fenómeno pues en Colombia y en América Latina, y es como el desmonte de ciertos monumentos que entre comillas podríamos decir para estas nuevas generaciones o para las ancestralidades no nos representan, y de qué manera la misma sociedad desde sus entornos, desde sus comunidades y desde las interacciones que en esas comunidades se dan,
pues configuran unas nuevas experiencias. Aquí les muestro el Monumento a la Resistencia que fue elaborado por la comunidad en un sector al oriente de Cali, y que demuestra cómo a través de una mano empuñada con la palabra resistencia, en la que hay una cantidad de elementos de rostros de los jóvenes, de los indígenas, de los negros, de esas comunidades propias y diversas que tenemos en nuestra cultura. Resistimos hacia ciertas realidades y ciertas inconformidades, y cómo debemos manifestarlo culturalmente desde las artes en los escenarios públicos, en la calle, y cómo la comunidad empieza a protegerlo, cómo empieza a cuidarlo y cómo empieza a demostrar que esos elementos artísticos manifiestan nuestros sentires, nuestras dolencias, nuestras alegrías y nuestras construcciones como sociedad. En esta imagen hay una comunidad en el barrio Santa Fe, que es un barrio acá en Bogotá, donde ahora pues hay un conjunto de las mujeres trans, que son algunas trabajadoras sexuales, y cómo reivindican toda su labor, todo su trabajo, su realidad y todo lo que puedan vivir ellas, y donde desde la red comunitaria trans, donde manifiestan esos elementos, porque no hay muchos escenarios para manifestarlo. Algunas son institucionales, otras no lo son, y cómo la calle y los muros de la calle permiten hablar, permiten interactuar y decir lo que las diversidades no pueden decirlo desde otro punto de vista y otros escenarios, y creo que ese escenario es bien importante. Otro elemento que quisiera destacar acá en esta experiencia de comprender esas identidades y esas estéticas de lo participativo y de los sentires de las comunidades, es que hay un sector acá en Bogotá que siempre se ha denominado la calle 13 del centro de Bogotá, se le había llamado siempre la avenida Jiménez, en honor a Gonzalo Jiménez de Quesada, pues conquistador y prócer. Y resulta que una de nuestras comunidades indígenas, MISAP, derriban la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada y reivindican esa calle no como la calle Jiménez, la avenida Jiménez, sino ahora es la avenida MISAP, como una manera de apropiar el territorio y de generar unas nuevas dinámicas que nos permitan entender nuestras identidades y nuestras verdaderas construcciones a partir de lo que somos realmente en ese mundo de la vida, de las experiencias y desde lo que realmente somos. Y otro elemento bien importante que se da en esas construcciones de lo público que conversábamos un poco, era la ciudad y los muros de la ciudad como esos escenarios artísticos para reivindicar nuestros sentires como ciudadanas y ciudadanos. Y acá pues tengo una imagen de Bogotá en los muros de la 26, y hay unas imágenes de El Obrero, de las mujeres, de algunas especies en vía de extinción, y un mensaje que se plasmó allí en este muro, y es tejiendo esperanza, y cómo estos mensajes permiten representar y mostrar esas estéticas culturales, pero también esas manifestaciones de esas diversidades que no pueden expresarlo en otros escenarios, y que toman la ciudad para poder generar un espacio en donde confluyen y juegan esas dinámicas participativas y esas voces que quieren decir cosas que en ciertos lugares no se pueden decir. Y otro espacio que quiero presentarles de la ciudad es la Carrera Séptima. La Carrera Séptima en Bogotá es un espacio público en donde el arte y la cultura están siempre presentes desde hace muchísimas décadas, y es un escenario de manifestaciones. Claro, ahora es concertado el espacio público con IARTES, que es como la entidad distrital encargada de la cultura y el arte en la ciudad,
pero también es un lugar donde podemos transitar, entre comillas, libremente para expresarnos culturalmente, para expresarnos artísticamente y poder demostrar y presentar en términos de esas comunidades diversas que de pronto no tienen otros espacios, el espacio de ciertos teatros o de ciertos escenarios que no son tan visibles para ellos, pero que allí se configuran y confluyen y se articulan para mostrar cómo esas interacciones y construir y transformar desde el arte y la estética y cómo desde esta manera la calle se convierte en un gigantesco museo de experiencias artísticas, estéticas, que le permite al ciudadano del común ir construyendo esas ciudadanías a partir de lo intercultural, a partir de esas dinámicas que no sean, bueno, en los lugares representativos de la ciudad solamente, sino también en los barrios, en los espacios comunes, en las barriadas, donde hay, por ejemplo, momentos en la semana o en el mes donde se hacen actividades culturales con las comunidades, en donde se presentan los museos de las localidades o de los territorios que cuentan las historias de esos espacios, que hacen cineclubs, que hacen actividades artísticas que generan como una apropiación y que generan un mundo de la vida y un mundo de las experiencias y permiten hacer una construcción cultural bien interesante desde abajo, ¿no? Desde abajo, planteando cómo podemos construir entre todas estas identidades y darle peso a estas diversidades. Bueno, esta es un graffiti que para los bogotanos y los colombianos es muy representativo, está por la calle 26 en Bogotá y es una imagen de Jaime Garzón, que es un humanista, una persona que fue víctima del paramilitarismo en Colombia, un comunicador que dijo pues algunas cosas importantes a la sociedad y pues hay un mural que pues es muy bello, está el rostro de él y alrededor de él hay unos sembrados, unos sembrados de mazorcas. Es muy colorido y está él con sus gafas y como él era, y es un símbolo un poco de lo que no podemos olvidar, de la memoria que también debemos construir desde esas identidades. Y bueno, dos de mi archivo personal, una es, bueno, una fotografía de una actividad de tejido, de tejido que se hace en Centro Memoria, que es el centro dedicado en Colombia, es el museo y la entidad cultural, artística y social dedicada a hacer la memoria del conflicto armado en nuestro país y cómo alrededor de esos tejidos de memoria y paz se construyen esas estéticas y esas narrativas acerca de no olvidar lo que ocurrió, pero tener una fuerte esperanza frente a lo que viene en nuestro país. Y la otra imagen pues es una representación que hay en Medellín de las esculturas de uno de nuestros escultores, el maestro Botero, que está pues en el centro de la ciudad y que es asequible a toda la población y que también es un lugar bien interesante para poder ver la cultura. Y para cerrar, pues decir un poco que las construcciones son desde abajo, que el escenario donde confluimos como sociedad y para construcción de ciudadanía y que se nos permite con mayor ahínco es el escenario de lo público, pero no como la institucionalidad. Incluso la institucionalidad luego se va como pegando a esas realidades y va tomando y va haciendo una construcción y va articulándola, pero son las comunidades desde abajo haciendo esas construcciones para la transformación y para generar esas nuevas identidades, y es la comunidad la que dice realmente qué es lo que quiere construir y cómo quiere construirlo y de qué manera quiere generar cultura y transformación. Entonces esa es como la idea de manifestarnos y de entender un poco cómo se viven estos espacios culturales y estos mozales de memoria que podamos tener. Y quiero pues dejar abierta una reflexión. Es bien interesante como comentábamos con la maestra también, a quien saludo porque sé que me está escuchando, Indira Parra,
como por ejemplo en muchos museos de Bogotá tenemos una cantidad de todo el legado de nuestros indígenas allí para que las nuevas y todas las generaciones podamos ver qué han hecho culturalmente ellos, pero también en el Parque Nacional, en la carrera séptima con 40, hay unos desplazados indígenas en este momento viviendo en carpas y en unas condiciones que no son las que deben tener, y pues esas son las paradojas de las construcciones sociales sobre las cuales debemos reflexionar entre esas diversidades que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu intervención, muy interesante y muy pertinente para la mesa temática que estamos desarrollando. Igualmente tenemos también la intervención de nuestra panelista Catalina Hernández, quien nos va a abordar por medio de un video la participación de las comunidades en procesos de protección de patrimonio cultural. Entonces vamos a ver el video en este momento. ¿Cómo incentivar la participación de las comunidades para proteger los patrimonios culturales? La respuesta se da con una construcción de memoria eficiente. Estamos enfrente de generaciones visuales y auditivas. La construcción del pasado, discursiva, textual, se ha vuelto más complicada para ellos. Por eso deben existir lugares como los museos, y en este caso, como los inmuebles patrimoniales, y por eso debe existir un reconocimiento del objetual como una característica de reconocimiento de la persona consigo misma. La única manera de concientizar a las comunidades, de crear verdadero patrimonio, en primer lugar, y después de protegerlo, es mostrarles el valor del patrimonio. Cuando ustedes se acercan al patio de esta casa, que es parte del Museo de la Herrera Madrid, la emoción embarga a muchas personas, porque estamos haciendo un viaje al pasado de personas que vivieron su cotidianidad en este lugar. Cuando construimos sentidos, por ejemplo, los niños pequeños, ellos van a valorar más y van a empezar a proteger. Mientras no tengamos testimonios objetuales, visuales, auditivos, mientras no recurramos a construir memoria con las personas de la comunidad, a que el niño escuche al anciano y el anciano escuche al niño, va a ser muy difícil proteger el patrimonio. Entonces, la invitación desde esta pregunta que yo les hago es, ¿cómo proteger el patrimonio? Llevándolo a las personas, para que las personas entiendan que viniendo hacia él, lo pueden tener para sí mismos y además lo pueden difundir hacia los demás. Bueno, esa era la intervención de nuestra panelista Catalina Hernández, y con ella damos cierre a esta mesa de temática. Una experiencia bastante interesante en cuanto a las diferentes posturas que nos han presentado nuestros panelistas el día de hoy, diferentes conceptos teóricos, relaciones con todo lo que tiene que ver con el arte, con el patrimonio, con los museos, con todo ese trabajo que se está haciendo desde la cultura y que definitivamente pues, es fundamental para la construcción de ciudadanía y de mejores seres humanos. Le damos muchas las gracias también al CELEI por el espacio que nos dio en este segundo Seminario Internacional de Arte y Accesibilidad Cultural, y a cada uno de nuestros panelistas, a Tatiana Quevedo por su moderación el día de hoy, y a todos ustedes los presentes desde nuestro canal YouTube, que pienso que ha sido una experiencia significativa en términos de todo el tema de arte y accesibilidad cultural y sus diferentes relaciones teóricas. Muchas gracias a todos y cerramos aquí nuestra mesa temática del día.